En este Jueves Santo, la Iglesia quiere concentrar nuestra atención en un gesto que podría parecernos no tan importante, el lavatorio de los pies, que leemos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 13, en el marco de la última cena, este gesto que Jesús realiza a los apóstoles. Hemos escuchado el relato de la institución de la Eucaristía durante el curso de la última cena, según lo expone San Pablo en la primera carta a los Corintios. Y ese acontecimiento capital implica, en las palabras de Cristo, la institución de otro sacramento, el orden sagrado. Por eso dice Jesús, haced esto en memoria mía. Y por lo tanto confiere un poder que supera totalmente las fuerzas humanas, el poder de que las palabras de la consagración hagan presente sustancialmente a Cristo, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad, el misterio de la presencia real. Ese mandato que el Señor da a sus apóstoles y a partir de ahí a todos los sacerdotes, no puede cumplirse sino por un especial designio de Dios y por una potestad sobrenatural que proviene de Dios. Pero el Evangelio de este día nos habla del gesto del Señor lavando los pies de los apóstoles. Es una acción que Jesús propone como ejemplo y como mandato, las dos cosas, como enseñanza. Y por supuesto como gracia, no es un simple gesto de humildad, es mucho más que eso. Tampoco es de mera servicialidad, generosidad o buena disposición para atender las necesidades del prójimo. Es todo esto, pero es mucho más que esto. Eso tiene que ver sin dudas con ese gesto, pero son consecuencias, derivaciones. Todo lo importante es que se quiera, pero la esencia, el núcleo de lo que aquí sucede es otro, está en otro plano, tiene una jerarquía y una naturaleza superior. No es una acción fácil de comprender, aunque en ocasiones pensamos entender su sentido con demasiada rapidez, reduciéndolo y simplificándolo hasta el punto casi de naturalizarlo. En el diálogo entre Jesús y Pedro podemos empezar a encontrar algo de luz sobre el sentido de este gesto. Primero, porque el propio príncipe de los apóstoles no comprende lo que allí sucede. Queda perplejo, asombrado, confundido. Ante su negativa, Jesús le dice precisamente eso, no puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero después lo comprenderás. No solo no comprende, sino que no puede comprender, no le es posible. Ciertamente que está el misterio de la cruz detrás, que Pedro y los apóstoles tampoco van a comprender. Y cuando Jesús habla sobre eso, los apóstoles, los evangelios narran que en general en los anuncios de la pasión los apóstoles se resistían, no querían hacerle preguntas, se entristecían sus corazones. Entonces no solo no comprende, sino que no puede. Pedro también va a decir, ¿por qué no podemos seguirte? Cuando Jesús se refiere a la pasión. No podemos. Donde yo voy, ustedes no pueden venir, va a decir Jesús. Pero no pueden seguirme, pero me seguirán después. Interesante esa precisión que hace Jesucristo. Las fuerzas humanas entonces se ven superadas totalmente por este signo. El no puedes que Jesús pronuncia sobre Pedro tiene una singular intensidad. Refleja un impedimento imposible de superar, humanamente. Pero Jesús le dice ahora, todavía no puedes comprender. Es necesario esperar, es necesario aguardar pacientemente, después lo comprenderás.
Tiene que suceder algo que cambia radicalmente la oscuridad de Pedro en luz. Y eso que logra despejar el obstáculo que le impide a Pedro comprender es la pasión, el misterio pascual. La Pascua, el sacrificio de Cristo va a ser el que despeje esa tiniebla que anida en el corazón de Pedro. No solo intelectual, no solo a nivel conceptual, comprensión en ese sentido, sino comprensión en el sentido totalmente amplio de la palabra, comprender y vivir. De manera similar, Pedro negará a Cristo y a su modo también los demás, pero después no solo comprenderá, sino que será capaz, por la fuerza de Cristo, de derramar su sangre por él. Y es que la iglesia se funda en ese no puedes. Lo primero que la iglesia debe reconocer es que no puede dar testimonio de Cristo, que no puede acompañarlo a la cruz, que no puede, que no es capaz de recibir por sí misma su sangre salvadora, que no puede entrar en el misterio. Lo hará ciertamente por una gracia que proviene de Cristo. Es imposible comprender el misterio, seguirlo, vivirlo, amarlo. Queda el testimonio de las negaciones de Pedro y de los apóstoles, la lejanía, la dispersión, salvo San Juan que queda al pie de la cruz, son testimonios de esta imposibilidad. Pero es imposible al margen de la gracia, de la luz, del amor de Cristo. Y es lo que va a suceder después. La gracia de Cristo va a posibilitar lo que humanamente era imposible. Y en la pasión es donde ese amor alcanzará su manifestación culminante, como se señala al inicio de este Evangelio que leemos en el Jueves Santo. Sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, Él que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin, o hasta el extremo. Los amó totalmente. Pedro dice que seguirá a Cristo aunque todos los demás lo abandonen. Pedro dice poder, yo puedo. No obstante, constatará de la manera más dramática y doliente y profunda que no puede en las negaciones. La enseñanza más dramática, más tremenda que Pedro recibe es que realmente no puede seguir a Cristo. Y será así hasta que su tiniebla por obra de Cristo sea despejada por la luz. Jesús no le dice solo a Pedro estas cosas, sino que a él y a nosotros nos introduce en el misterio. No se queda Jesucristo en la mera afirmación de no comprendes, después comprenderás, sino que nos introduce en su misterio, nos hace entrar. Por eso le dice, si yo no te lavo, no podrás compartir mi suerte. Solamente podrás si recibes ese lavado, esa purificación. Aquí debemos mirar atentamente. Aquí podemos hallar la esencia del signo del lavatorio de los pies en la última cena. Es un gesto de una orden casi sacramental, no por supuesto en el sentido de los 7 sacramentos, sino en tanto participación del misterio de Cristo. Es hacer participar al hombre en la pasión de Cristo. Y por eso tiene ese gran vínculo con el misterio eucarístico, sacramento. Esa es su misión, su suerte, su camino, su orientación, la finalidad de la encarnación, morir por nosotros. El lavatorio de los pies anuncia la pasión, introduce en ella. Es llamativo que Judas haya participado también de este gesto. Él también ha sido llamado a seguir a Cristo, pero se resiste, lo rechaza. Su corazón ha dado lugar a la tiniebla. El demonio ha logrado su objetivo en este sentido. Judas ha sido llamado, pero su respuesta permanece siendo negativa. Pedro, en cambio, ante lo que el Señor le dice, acepta. No solo los pies,
sino también las manos y la cabeza. Pedro quiere participar de la suerte de Cristo totalmente, sin restricciones, pero todavía confía en sus propias fuerzas. Por eso Jesucristo corrige, solo los pies. Es una invitación a caminar con Él, a recorrer el camino de la pasión. Ese es el caminar de Cristo. Es invitación a aceptar por completo la voluntad de Dios, el designio del Padre como Él quiere en el misterio, aunque no sea accesible tal vez a nuestras convicciones humanas. Lavarse los pies unos a otros, que es lo que Jesucristo manda aquí, es prolongar la obra redentora. Tampoco es mero servicio, simple acto de generosidad, es lavarse los pies unos a otros como Jesucristo lo hace. Y es el servicio más grande, el más radical, el imprescindible, ineludible servicio, sublime y único. Es la misericordia, el amor redentor, la caridad salvífica. La Iglesia debe vivir así, debe ejercer esa misión. Y en esa misión la Eucaristía y el sacerdocio ocupan un lugar central. De allí proviene todo lo demás. Y hacia allí se dirige todo lo demás. Hacia la Eucaristía, que se hace realidad por mandato de Cristo en el sacerdocio. El lugar que tiene la acción purificadora en el curso de la Última Cena solo se entiende desde la perspectiva del Calvario, a la sombra luminosa de la cruz, del sacrificio redentor perpetuado hasta el fin de los tiempos en la Sagrada Eucaristía.